Una carrera pautada. Una carrera pautada. Ese es el título que le he puesto a esta porción de la palabra del Señor, retomando otra vez lo que comenzamos hace ya algunos meses sobre el libro de Hebreos. Ya vamos en el capítulo 12 y en esta oportunidad los versículos 14 al 17. Ninguna carrera se corre de cualquier manera. Hay reglas, hay normas, hay directrices que hay que observar si no quieres ser descalificado. Debemos correr, sí, pero no a cualquier parte ni de cualquier manera, sino correr de tal manera que vamos por el premio hacia la meta. El énfasis del autor sagrado ahora se concentra en pautar la carrera, cómo vivir vidas santas ante Dios. En ese sentido, les dice a los hebreos y a nosotros hoy, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? ¿Y qué debemos saber? Tres cosas. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos evitar? ¿Y qué debemos saber? Vamos a lo primero entonces. ¿Qué debemos hacer? Versículo 14. Comienza el autor diciendo, seguir la paz con todos. Mire qué parte más simple y sencilla. Y cuán difícil es proseguir tras ella. Porque al parecer estamos naturalmente inclinados a la discordia. Pues, hermanos, ¿quién no considera sus propios intereses más importantes que los intereses de otros? ¿Cuántos no creen que sus propios caminos son mucho más elevados y mucho más importantes que los caminos de otros? ¿Verdad que es natural eso? Al ser egoístas por naturaleza, chocamos continuamente con los deseos del otro. Mira, por ejemplo, cualquier ciudad. Hay normas de tránsito. Hay señales que te obligan a detenerte o a ceder el paso. Las leyes del tránsito indican quién tiene preferencia. Y aún así, en el mejor de los casos, conducir por las ciudades es un ejercicio estresante. Y en el peor, observas o eres parte de un accidente porque alguien no respetó una ley del tránsito o pasó por alto el sentido común. Y esto que ocurre en el tráfico habitual es lo mismo que ocurre en nuestras relaciones interpersonales y a mayor escala. ¿Cuán poco dispuestos estamos a pasar por alto la ofensa? En ese aspecto, ¿nos identificamos con Saúl en 1 Samuel 10:27 o con Lamec en Génesis 4:23 y 24? Saúl disimuló el insulto y el desprecio. En cambio, Lamec prometió venganza cruel y mortal ante la mínima herida. Dos cosas, dos maneras muy distintas de reaccionar. Uno disimula, el otro se venga, pero con todo. Desde la caída, la paz no es un fruto silvestre y abundante, pero es algo que anhelamos. Y yo me preguntaba, ¿por qué nosotros anhelamos la paz, deseamos la paz, si nunca hemos vivido en un estado de completa paz?
Hermanos, nosotros anhelamos la paz, ¿sabe por qué? Porque el hombre perdió la paz en Edén. Allá sí tenía paz y tenía armonía, armonía con el prójimo, armonía con la naturaleza, armonía consigo mismo, porque estaba en paz con Dios. Pero eso lo perdió. Otra cosa que debemos tener en cuenta es que jamás vamos a obtener paz si no nos apartamos del mal. El Salmo 34, versículo 14 nos dice, apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. La paz se ausentó, huyó, cuando el pecado entró en escena. El hombre perdió la paz y armonía, no solo con su semejante, sino también consigo mismo y con la creación, porque perdió la paz con Dios. De ahí es más, la paz verdadera y duradera solo puede venir de Dios. Jesús es el príncipe de paz. Isaías 9:6. Fue profetizado que lo dilatado de su imperio, su dominio, su reino, no tendría límite, y eso es tremendo. Pero más extraordinario todavía es que en ese reino la paz no tendrá límites. Hermano, es algo que por más que se esfuerce en nuestra imaginación, no lo puede captar. Una paz sin límites. Buscar la paz y seguirla es buscar a Jesús y seguirlo. Es rendirse ante Él. Es caer como Tomás cuando él exclama en adoración de rodillas, Señor mío y Dios mío. El Señor dijo en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Si buscas la paz en tu corazón y en tu vida, pero rechazas a Cristo, mira, eso no se puede. Es como tratar de mantener un helado ahí que permanezca arriba de la llama. Es imposible. No puedes. Tal vez te preguntas, ¿y por qué no tengo paz? ¿Por qué no hay sosiego en mi vida? Te contesto con la palabra del Señor. Isaías capítulo 48:22. Es Dios quien dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. En Isaías 57:21 dice, no hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Pero si somos creyentes, ¿cómo es que la paz se nos vuelve escurridiza? Hermanos, gracias a Dios por la ausencia de paz. ¿Cómo es esto? ¿Qué indica la intranquilidad de conciencia y el desasosiego del alma? ¿No es acaso que algo no está bien en nuestra relación con Dios? ¿No sería fatal para nosotros que estando en pecado o habiendo pecado estuviéramos tranquilos en Sion? Eso sería fatal. Dios juzga y castiga severamente a aquellos que curan, dice Jeremías 6:14, curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Cuando hay intranquilidad del alma, cuando hay desasosiego en la mente, en la conciencia, hermano, cuidado con ir con esa paz liviana, con esa paz fácil, con esa paz falsa. Porque si la conciencia no está tranquila, si el alma está intranquila, lo que ocurre es
que el Espíritu de Dios está trabajando en esa alma. Y lo que debemos hacer no es asegurarle la paz de Dios, sino llevarlo al Calvario para que implore misericordia y de Él obtenga la paz, no de nuestras palabras. El pecado debe ser juzgado. El alma rebelde debe rendirse ante el príncipe de paz para que así Él sea quien dé la paz. Una vez que la tienes, entonces, ¿cómo la conservas? Hay por lo menos dos cosas aquí. Mira, el Salmo 119, versículo 165, dice, mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y en Isaías 26, versículo 3, dice, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta es nuestra responsabilidad. ¿Ama su ley? ¿Tus pensamientos perseveran en Dios? Estas cosas no te librarán de conflictos, de problemas, de pesares. Pero si amas la palabra del Señor, en medio de las tormentas de la vida, vas a tener paz y gozo en el Señor. De paz inundada, mi senda ya esté cantando. O cúbrala un mar de aflicción. Mi suerte, cualquiera que sea, diré, estoy bien, tengo paz. Gloria a Dios. Horacio Spafford, que es el autor de este himno, él conocía al príncipe de paz. Él amaba su palabra y se deleitaba en hacer su voluntad. Cuando la tragedia tocó su vida, como un joven del siglo XIX, adoró y confió. Tenía paz, porque el príncipe de paz era su Señor, su Salvador y su dueño. Y lo que tenía Spafford es lo que tiene toda alma justificada. Romanos 5:1 nos dice que justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si la paz es la herencia de todo justificado, ¿por qué se nos exhorta a seguir la paz con todos? Porque a pesar de ser salvos por nuestra humana debilidad y propensión a obedecer a nuestra naturaleza carnal, muchas veces nos encontramos queriendo imponernos sobre otros y esto da ocasión a conflictos, ya sea en el hogar o en la congregación. Debemos hacer un esfuerzo intencionado y diario en pos de apartarnos de conflictos, pero cuidado, nunca a expensas de la verdad. Y algo tan lógico como pensar antes de hablar evitará mucho dolor y contribuirá a mantener la paz entre nosotros. Entonces, en ese sentido, debemos ser un Saúl, no un Lamec. Sin embargo, hermanos, no nos confundamos. Ser pacificadores no es ser pacifistas. Buscar la paz con todos nunca será a expensas de aprobar el error o justificar el pecado. Nunca olvidemos que la paz solo puede ser mantenida y sostenida por aquellos que ya tienen paz en su corazón. Esta es la razón por la cual no podemos tener paz con los impíos, al menos que aprobemos sus vicios, sus caprichos y maldades. No sin razón, ha dicho el 26º presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt,
Él dijo, si tengo que elegir entre la paz y lo correcto, elijo lo correcto. Por tal motivo, no siempre podremos tener paz en las relaciones horizontales. Y de ahí la recomendación del apóstol en Romanos 12:18, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Entonces, en lo que a nuestra vida de creyentes se refiere, reflexionemos diariamente y memoricemos Efesios 4:32. Sed benignos unos con otros. ¿Te gusta que sean benignos contigo? ¿Verdad que es agradable? ¿Y cómo eres tú? Porque es uno con otro. Porque no es que los otros no sean insoportables. Yo también soy insoportable. Yo necesito de la gracia de Dios y que ustedes me traten con gracia, pero yo también necesito tratarlos con gracia. Es de ida y vuelta esto. Sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. ¿Cómo debemos hacerlo? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Cómo te perdonó Cristo? Fue un perdón total y completo, ¿verdad? Y nunca más sacó a cuenta eso que perdonó en la relación presente. Así debemos perdonar. Tal vez no olvidemos. Sería raro que olvidáramos. A lo mejor pasarán los años y nos vamos a olvidar. Pero una cosa sí, perdonar significa no volver a sacar en la relación aquello que nos ofendió. Nos negamos a eso. Esta, hermanos, es la forma de seguir la santidad. Seguir la paz con todos, dice, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Versículo 14. ¿Anhelamos la santidad? ¿Cómo la vivimos? El poder para vivir una vida santa nos viene de la resurrección de Cristo. No es algo, no tiene que ver esto con esfuerzo personal. El poder para vivir una vida santa nos viene de la resurrección de Cristo. Pero esta vida se vive no en la soledad de los monasterios, no entre las cuatro paredes de un templo o en burbujas sociales donde hay solo creyentes. No, somos llamados a vivir la vida de santidad en medio de los quehaceres diarios y de las tareas prácticas de este mundo. Ahí somos llamados a vivir esta vida de santidad. Para muchos, creyentes incluidos, este concepto no es atractivo porque pareciera negar todo lo placentero de la vida. Qué aburrido eso de ser santo. Tiene la idea de que alguien santo es una persona reprimida, es una persona grave, amargada, que no goza de la vida. Hemos de reconocer que la santidad sí tiene un lado negativo, pero también lo tiene la cirugía. La finalidad de la cirugía es hacer que una persona sea sana y fuerte. Por lo mismo, el cirujano no tendrá una actitud tolerante hacia las infecciones o hacia los tumores, ¿verdad? Debe combatir la infección y debe extirpar el tumor. Y eso duele. De igual manera, la santidad tiene como finalidad hacer que la persona sea moralmente pura, fuerte, bella, con una belleza semejante a la del mismo Creador.
¿Cómo es eso? Sí. Romanos 8:29, el apóstol Pablo nos dice que fuimos predestinados para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y hay alguien más bello que Jesucristo en todo el universo. Hay alguien que despliegue una belleza sin igual. Si no es alguien que se asemeja a Cristo, para eso fuimos predestinados. Para exhibir las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y una virtud es la belleza de Cristo. Eso es lo que exhibimos con la santidad. Por este motivo, la santidad no es tolerante hacia todo lo que deshonre al Creador. No tolera la santidad que nos degrademos. No tolera que nos ensuciemos. No tolera que nos corrompamos o que desfiguremos su imagen en nosotros. Seguir la santidad, anhelarla, requiere antes que contemplemos la belleza de Cristo, cómo reverbera su persona, cómo brilla Él en las páginas sagradas, especialmente en los evangelios. El autor de Hebreos les pide aquí que sigan la santidad, pero lo hace. ¿Dónde lo hace? En el capítulo 12 y en el versículo 14. Ya lleva más de 12 capítulos hablando de la excelencia de Cristo, de la supremacía de Cristo. Ha llenado la mente de quienes están leyendo su epístola, las ha llenado de Cristo. Por lo tanto, recién ahora le dice, sigan la santidad. Hermanos, ¿cuál es la razón que somos tan lerdos en esto? Es porque no admiramos la belleza de Cristo. Y déjame decirte que no la vas a ver en una película. Déjame decirte que no la vas a ver en una imagen. No. La belleza de Cristo se despliega en su palabra. La ves de una manera sin igual ahí en los evangelios. Ayer leía con unos hermanos Lucas capítulo 5, ese pasaje donde viene el leproso ante el Señor. ¡Qué belleza! ¡Cuánta bondad! ¡Cuánta ternura! Y despliega Cristo. Cuando este leproso, que normalmente ellos huían de las personas, porque eran apedreados, porque no querían que se juntaran con ellos, pues eran inmundos. Sin embargo, mira el poder magnético de la persona de Cristo, cómo atrae a los pecadores. Y en vez de huir de él, se postra a sus pies y rostro en tierra le dice, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Y mira la belleza de Cristo. Él dice, quiero, sé limpio. Bendito sea el Señor. Es en Cristo. Miren en el otro pasaje, donde hay una mujer que mediante engaños la han captado, la capturan y la traen ante el Señor para así ejemplificar su justicia. Esta mujer impía, sucia,
ha sido encontrada en el acto mismo. Moisés dice que debemos apedrearla. ¿Qué dices tú? Así hay muchos que hoy, inmisericordes, implacables, pero él, excelso en santidad, sublime, bello, puro, inclina su rostro a tierra y comienza a escribir en el suelo. Mientras dice: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en lanzar la piedra. Los hombres entienden y se van retirando desde los más viejos a los más jóvenes. Y queda ahí esta mujer. ¿Qué va a hacer él? El único que tiene autoridad moral para condenarla. El único que tiene poder hasta para destruirla. Es quien le dice: ¿y tus acusadores, mujer? Ninguno te condenó, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Ese es Cristo. Ese es Cristo. Pero hermanos, si nunca abres los evangelios, ¿cómo? ¿Cómo vas a ver su belleza desplegada? Yo te puedo hablar un poquito de Van Gogh, te puedo hablar de Rembrandt, y te puedo decir el aporte que pudieron haber hecho ellos para la pintura. Pero si tú no miras sus cuadros, si tú no observas detenidamente cada cuadro, cada pieza que ellos han hecho, será en vano todo lo que yo te diga. Yo puedo hablarte de Cristo, pero si tú no lo ves en las páginas sagradas, te pierdes. Y como no lo ves, no lo deseas, no lo anhelas. Por eso la santidad te es tan ajena. Pero aquí el autor, después de venirle hablando de Cristo, de la supremacía de Cristo, él les dice: sigan la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Él no ha hecho otra cosa aquí sino exaltar a Cristo. Cristo debe ser el objeto de tu vida antes de que anheles la santidad. Solo Él puede ayudarte a ver la verdadera belleza, a experimentar el verdadero placer, a desear la verdadera santidad y a vivirla en este mundo en medio de una generación maligna y perversa. Paz y santidad van juntas. Si tú las separas, ¿sabes qué vas a tener? Puedes tener paz, es la paz falsa. ¿Por qué? Porque es paz y corrupción. Si no tienes paz y santidad, vas a tener paz y corrupción. Y esta es la paz de los cementerios, no es la paz del Evangelio. De aquí que es extraño entonces que un creyente cuyos amigos y cercanos no se acercan a la luz, en realidad la aborrecen. Aman más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cómo es que tienen una relación tan fluida y estrecha con un hijo de Dios? ¿No será que la luz que dice tener es más bien tinieblas?
Hermanos, la santidad tiene una consideración especial por Dios. Quien tiene el Espíritu Santo morando en él no puede menos que buscar la santidad. La anhela y aprovechará los medios de gracia y las amistades de los creyentes y la disciplina propia para satisfacer el profundo anhelo de su alma. ¿Qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Cómo seré amigo del mundo sin constituirme en enemigo de Dios? Pero cuidado aquí, no somos mejores que aquellos que no conocen al Señor. Nada hay en nosotros mismos que nos distinga. Y todo esfuerzo por parecer mejores o superiores no proviene de Dios, ni se hace con su espíritu. Más bien es el esfuerzo humano por agradar a Dios, por justificarse. Y eso, en el fondo, es nada más que legalismo, frío, seco y muerto. La santidad verdadera no se aísla. Convive con pecadores sin contaminarse ni tomar sus formas ni maneras. La santidad verdadera tiene pasión por Dios, no por los logros personales. La santidad verdadera no teme tocar al leproso, hablar con respeto a la mujer de mala vida, ni ayudar al que ha caído y está solo y abandonado. Que, como lo sé, Cristo lo hizo. Y nadie más santo que Él. Sin embargo, Él se acercó a nosotros, pobres criaturas inmundas y perdidas, y con su mano nos tocó y nos levantó y nos hizo partícipes de su santidad. La paz no puede ser a cualquier precio, pues nunca será a costa de la verdad ni a costa de la santidad. El autor de Hebreos ha dicho antes que Cristo es el que santifica y Jesús oró, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. De manera que el gran instrumento de santificación en nuestras vidas es la palabra de Dios. Comparto con ustedes algo que escribí en la tapa de mi primera Biblia hace muchos años atrás. Es de autor anónimo, pero encierra una gran verdad. Dice así: como la verdad divina es el gran instrumento de santificación, mientras más claramente se la comprenda y más fielmente se la obedezca, más santos vendrán a ser los hombres, más amable será su carácter y mayores será su utilidad y su aprovechamiento. Hermanos, que podamos entender que sin santidad nadie verá al Señor, pero esto es algo sobre lo que yo tengo responsabilidad y debo permanecer vigilante. ¿Cómo? Acudiendo cada día a la santa palabra de Dios, buscando comprenderla y fielmente obedecerla. Eso es lo que debemos hacer. Veamos en segundo lugar lo que debemos evitar. En el versículo 15, el autor pasa a advertirnos acerca de qué no hacer. Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hemos dicho que la carrera la corre cada cual, pero no la corre solo. Hay una responsabilidad colectiva. Debemos velar para que cada uno corra legítimamente por su carril y sin pesos adicionales. Esta es la razón por la cual cuando te ausentas, tus hermanos te llaman y se interesan por ti.
Ellos velan por tu bienestar y a veces hacen preguntas incómodas que surgen cuando nos ven cojear. Hermano, no es lo más natural. Si nos encontramos y vamos caminando y tú notas que yo cojeo, no me vas a preguntar, hermano, ¿qué le pasa? Es lo más natural. ¿Y por qué nos asombra si nos apartamos, si nos aislamos, que alguien nos pregunte, hermano, ¿qué le pasa? ¿Algo le pasa a usted? No, si estoy bien. Mentira. Algo pasa. Hacen preguntas incómodas. Surgen cuando nos ven cojear, cuando nos ven correr lentos y distraídos. ¿Quién quiere deliberadamente, hermanos, no alcanzar la gracia de Dios? Nadie. Porque la gracia de Dios nos alienta, la gracia de Dios nos sostiene y perseveramos solo por su gracia. No alcanzarla es ser presa fácil de Satanás. Además, al caer de la gracia, continuaremos en la energía de la carne. Y esta, ya lo dijo Pablo en Romanos 8:8, no puede agradar a Dios. Exteriormente pueden verse muy parecidos, pero servir a Dios con la energía de la carne. En el mismo capítulo el apóstol dice que el ocuparse de la carne es muerte. Peor todavía, porque así es como brotan las raíces de amargura y estas contaminan. Este es alguien que perdió el norte, se ha extraviado tras los ídolos de su corazón, no busca la paz, ni persigue la santidad, y llega al extremo de predicarse a sí mismo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón. Deuteronomio 29:19. Se promete paz a sí mismo, pero trae al seno de la congregación confusión y dolor, y él mismo no conoce la paz. El versículo 20 de Deuteronomio 29 es muy fuerte, pero debes considerarlo si permite que estas raíces de amargura broten y crezcan en tu alma. Dice el versículo 20, no querrá Jehová perdonarlo, sino que entonces humeará la ira de Jehová y su celo sobre el tal hombre. Las palabras que siguen, los versículos 21 en adelante, no son halagüeñas, pero estas debieran hacerte desistir de seguir el ejemplo de Esaú. Versículo 16. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Quien no persigue la santidad, además de no tener paz en su corazón, ha permitido las raíces amargas de la idolatría. En ese estado, no es extraño que la inmoralidad asome su inmunda presencia. Esaú fue una persona impía. Tuvo padres piadosos, pero deliberadamente escogió afligirlos al desobedecer la palabra de Dios. Tomó por mujer a 2 cananeas como esposas, y estas fueron amargura de alma para sus padres. Más adelante, tal vez en un intento de congraciarse con su padre, tomó por mujer a una descendiente de Abraham, pero no dejó a sus otras mujeres. Así es el hombre profano e impío. Pretende obedecer, pero su obediencia es parcial. Y una obediencia parcial es desobediencia. Otro ejemplo de un hombre así que nos ofrece las Escrituras es Saúl. Dios le había dado una orden. Pueden leer la historia ahí en 1 Samuel capítulo 15. Dios le había dado una orden, que él
deliberadamente desobedeció. Al ser confrontado, no admitió su culpa, sino que se la endilgó al pueblo y además pretendió disfrazar su rebeldía con servicio religioso. En 1 Samuel capítulo 15, los versículos 22 y 23 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Ni Esaú ni Saúl tuvieron aprecio por la palabra del Señor. Esta es una característica de aquel que ha dejado de recibir la gracia de Dios. Más bien, suspiran por lo terrenal, buscan el reconocimiento, la honra de los hombres y son ladrones de la gloria de Dios. Esaú despreció la bendición del Señor, pero hermanos, ¿acaso no hay Esaús entre nosotros hoy? ¿Cuántos de lo que tienes es bendición de Dios? Permíteme mencionar algunas cosas. Tus padres, tus hijos, tu cónyuge, tu hogar, tu trabajo, tus talentos, tus habilidades, tu tiempo. Y podría seguir. ¿Aprecias estos dones como lo que son? Una bendición de Dios. ¿Lo reconoces como que te son dados por Dios como una bendición para tu vida? ¿Los aprecias y reconoces en ellos la gracia, la bondad, la misericordia y la bendición de Dios? Ah, hermanos, ¿cuántos hijos no desprecian a sus padres? ¿Cuántos padres no desprecian a sus hijos ya que no les instruyen ni los corrigen? ¿Cuántos cónyuges no faltan a sus deberes? ¿Cuántos no se contentan con lo que tienen y miran con desdén su propio hogar? ¿Cuántos, a pesar de reconocer que su trabajo se lo dio el Señor, sin embargo, hacen en él lo que les da la gana y no sirven a Cristo en él? ¿Cuántos usan sus talentos para lo que no conviene, sus habilidades para la maldad y pierden el tiempo miserablemente? Así fue Esaú. Así eres tú. Mira, si esa es tu condición, vuélvete al Señor ahora. Pero vuélvete de verdad. No confundas lágrimas con arrepentimiento sincero, pues bien pudiera ser que tus lágrimas sean solo de remordimiento y como tal provenir de un corazón endurecido por el pecado, como Esaú. Versículo 17, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Ahora el autor nos recuerda lo que debemos saber. Nuestro tercer punto. ¿Qué debemos saber? Saúl, igual que Esaú, tuvo un arrepentimiento insincero. En 1 Samuel 15, luego de ser confrontado, aparentemente reconoce su pecado, pero pronto sale a relucir que estaba endurecido, ya que solo deseaba ser honrado por el profeta Samuel ante los ancianos. Quería ser reconocido. Aquí no ha pasado nada. Es la expresión que define sus actos y deseos de ser honrado y de pretender adorar al Señor. No ha pasado nada. Ven conmigo. Esaú despreció la fe de sus padres al menospreciar su primogenitura. Tuvo en poco la fe
en Dios y su bendición. Con esto parecía decir, yo mismo me haré un nombre. No necesito el derecho de primogenitura. Y así llegó a cambiarla por algo que solo trajo una satisfacción transitoria. ¿Ves el menosprecio aquí? Cambió algo que nada le había costado, algo que le fue dado de pura gracia por una satisfacción personal y transitoria. Este intercambio también se observa hoy. El plato de lentejas toma diversas formas y los Esaú, al darse cuenta de lo que han perdido, lloran la pérdida, mas no lloran sus pecados. Lamentan lo que han perdido, mas no lamentan haber despreciado al dador y dueño de sus vidas. No seguir la pauta de la carrera, apartarse de las reglas de la carrera, lleva a la descalificación. No seguir la paz ni la santidad, ambos. No una o la otra, no. Aquí no podemos decir, sí, para mí café pero sin leche. No, son ambas cosas. La paz y la santidad. Si nosotros no la seguimos, no la buscamos, no la anhelamos, en realidad nos estamos apartando del Dios vivo. Y es una advertencia recurrente en el autor de Hebreos, porque ya la vimos antes en el capítulo 3, versículo 12, dice, mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. El ejemplo de Esaú es elocuente y trágico, pero está ahí, como dice Pablo en Romanos 15:4, las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de evitar este fin calamitoso, dice el autor de Hebreos en el capítulo 3, versículo 13, debemos exhortarnos. ¿Ves aquí la responsabilidad mutua? Debemos exhortarnos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Saúl y Esaú rechazaron a Dios porque menospreciar su palabra es menospreciarlo a él y obtuvieron la consecuencia de su rebeldía. Fueron rechazados. Cuando se dieron cuenta, lloraron la pérdida, mas no se arrepintieron. Hoy estamos ante el mismo peligro, pues hemos de saber que menospreciar los dones y bendiciones que Dios nos dio es menospreciarlo a Él. Por el contrario, Juan capítulo 14, versículo 23, dijo Jesús, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. ¿Dices que amas a Jesús? Entonces es que guardas su palabra. El versículo 24 dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y en el versículo 21 de Juan 14 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Para que no quede ninguna duda, guardar, la palabra guardar en estos textos significa cumplir un mandato. Es decir, obedecer. ¿Te sorprende? ¿Verdad que no? Es lo más lógico. Entonces, amar a Jesús es obedecer. Solo lo puedes amar si lo conoces. Hay personas que cuando las conoces no son amables, son más bien repulsivas.
No quieres encontrarte con ellas de nuevo. Pero eso jamás ha ocurrido con Cristo. Él es atractivo. Él es bello. Él atrae nuestras almas. Y cuando le conocemos, no nos conformamos con esta primera impresión. Queremos conocerlo más. Quiero conocer más de Él. Quiero conocer más de mi Señor. Quiero impregnarme de Él. Él es atractivo a mi alma. Si no lo conoces, ven a Cristo. Yo no puedo transmitirte su belleza ni su santidad. Es Él. Pero para ello tienes que ir a Él. Solo así, amándolo, lo obedecerás. Porque no obedecerlo es no amarlo. La pauta de nuestra carrera no es arbitraria ni es caprichosa. No la pones tú, no la pone el pastor ni la pone la iglesia. No, la pauta de tu carrera y de mi carrera la ha puesto Cristo y hemos de obedecerla. Obedecer a medias, obedecer lo que nos conviene, es no obedecer en absoluto, es engañarnos. Y como tú y yo estamos naturalmente inclinados no estamos naturalmente inclinados a la obediencia, postrémonos ante nuestro misericordioso Dios para hallar gracia y oportuno socorro. Vamos a Él en oración y arrepentimiento. Oremos.